Bienvenidos a STEM Contigo, un programa del Grupo de Afinidad WIE Colombia. En este podcast exploraremos historias inspiradoras y discutiremos desafíos en el mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Yo soy Lizeth Victoria y les agradezco a todos por estar aquí. Pónganse cómodos y empecemos. En el episodio de hoy nos acompaña Julián Fuentes Vidal. Él es ingeniero de desarrollo de software enfocado en la parte de backend, pero cuenta con conocimientos en frontend también. En la parte profesional se ha dedicado a ser líder técnico y ahora en sus redes sociales ha destacado por construir una comunidad amante de la tecnología como él. En la actualidad se enfoca en mejorar sus habilidades en inteligencia artificial, blockchain y Web3. Ingeniero Julián, bienvenido a STEM Contigo. Hola Victoria, muchas gracias por la invitación. Qué placer estar aquí en esta bonita iniciativa. Como ya todos escucharon, tenemos un perfil profesional muy interesante, pero quisiéramos conocer más qué hay detrás del ser humano que cuenta todas esas profesiones y a las cosas que se dedica. Nos gustaría arrancar por si nos pudieras contar sobre tu infancia, qué eventos de pronto influenciaron, qué hicieron que te interesaras en la ingeniería y en las comunicaciones. Sí, pues mira que desde niño yo era súper inquieto, desarmando juguetes, de todo. Entonces como que en mi familia siempre me insinuaron un poco la ingeniería y aparte tengo varios familiares ingenieros. Entonces como que siempre tuve desde muy chiquito claro que quería una ingeniería o irme por ese camino. Aparte que me gustaban y me iba muy bien en matemáticas. Ya fue un poco después, como terminando el bachillerato, que empecé a probar un poquito de hardware, de software, y la verdad es que el código y la programación se me daban muy bien. Yo empecé a escribir mi primera línea de código más o menos a los 13 años y pues no, fascinado por ese mundo. Los videojuegos apoyaban a que me metiera más en ese mundo, aprendiera cositas técnicas y bueno, pues por ahí nació todo. Qué interesante eso. Y de pronto, esa parte de la comunicación, ¿crees que es algo como más reciente? Porque vemos que, por ejemplo, en tus redes sociales has empezado a construir como una comunidad alrededor de la tecnología. ¿Cómo empezó eso? Pues mira que eso sí es mucho más reciente, empezó en pandemia justamente, donde tenía demasiado tiempo libre y yo he sido muy de escuchar los consejos que dan personas que respeto. Y en ese momento, justamente en pandemia, estaba muy de moda como todo lo de audio, estaban empezando los podcasts, estaba como todo este tema de empezar a hablar, a exponerse, a crear marca personal. Y pues siguiendo ese consejo me animé a probar. Lo primero que yo hice fue un podcast hablando de inteligencia artificial y bueno, desde ahí seguí mejorando, seguí aprendiendo, seguí viendo que tenía que mejorar o por dónde iban como las tendencias. Me empezó a gustar, me empezó a generar experiencias de conocer personas muy top y la verdad, pues cero arrepentimientos y cada día continúo con más ganas de crear contenido. Qué chévere eso. O sea, como ingeniero te las empezaste a ingeniar para crear contenido, porque generalmente eso es algo que de pronto no es muy usual en la parte de la ingeniería, la parte de la comunicación. Eso es algo que vamos a explorar un poquito más adelante porque me llama bastante la atención. Y mencionaste un podcast ahí de inteligencia artificial y me causa curiosidad saber cómo te acercaste a estas nuevas tecnologías, por ejemplo, a la IA, al machine learning, cómo te introdujiste dentro de este mundo. Sí, justamente porque para ese momento ya me gustaba estar al tanto de todo lo que iba pasando y por esos años, más o menos 2018, 2020, estaba muy de moda el machine learning y los algoritmos de recomendación y bueno, una inteligencia artificial no tan inteligente como la de ahora, pero que estaba pegando mucho, hacían muchos como talleres y workshops presenciales. Entonces empecé ahí a ver, a estudiarlo, hice un curso, pues varios cursos de hecho, en universidades, en plataformas en línea, y me estaba gustando ese tema. Entonces, nada, me fui metiendo y como era el boom, pues dije, esto hay que contarlo. Entonces, ahí fue cuando nació el primer podcast y bueno, cero experiencia comunicando, la persona muy tímida, muy introvertida, pues obviamente no, no resultó bien, pero fue bonita la experiencia. Bueno, pero como dicen, el que no arriesga no gana.
y pues al menos uno ahí va aprendiendo. Generalmente uno aprende más de sus fracasos que de pronto de los éxitos que uno tiene y le permite seguir avanzando en muchas cosas. Y precisamente hablando de eso que nos comentas, pues a lo largo de tu carrera has asumido diversos retos y diferentes roles como muy diversos, ¿no? Hablando como de ese desarrollo de personaje, llamémoslo así, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieses compartir algunos desafíos que para ti hayan sido como importantes, que hayas afrontado a lo largo de tu carrera, no solo como ingeniería, sino también ahora como comunicador, y cómo de pronto les has dado solución o has superado sus momentos de dificultad. Bueno, de hecho, ingeniería es el arte de resolver problemas, entonces sí, en el día a día siempre hay algún problema. De los más grandes que recuerdo, quizás de presente hacia atrás, el más reciente en mi empresa actual, en Mercado Pago, fue un error gigante donde le estábamos mandando dinero a las personas equivocadas. Entonces, por ejemplo, tú le transferías a un familiar y le llegaban a un vecino o a un extraño. Entonces, ese fue un problema bastante grande que tuvimos en Argentina y nada, fue muy difícil de detectar técnicamente, entonces fue una gran experiencia. Previo a eso estuve trabajando con Disney y también allá tuvimos varios desafíos en cuanto a las tecnologías, porque tenían tecnologías bastante antiguas y con arquitecturas nada escalables. Entonces tuvimos que migrar todo eso a plataformas más modernas, arquitecturas modernas, a mejorar el rendimiento de todos esos sistemas. También fue un desafío bien interesante. Y ya en la parte de comunicación, yo creo que el principal reto en redes sociales es cómo explicar las cosas de la forma más sencilla posible para que la mayoría de las personas lo puedan entender. Creo que ese es el desafío más grande, porque uno habla mucho en lenguaje muy ingenieril, con todas las personas que uno comparte en el día a día son más del lado ingeniero, en el área laboral, entonces ya hay muchas palabras que uno asume que la gente conoce y pues no. De hecho, muchas personas dicen, no, yo soy ingeniero backend. Pues entienden lo ingeniero, pero no lo de backend, ¿sí? Y de ahí en adelante hay mucha terminología y muchas cosas que toca ver cómo explicarlas de una forma sencilla. Claro, la gente muchas veces se le complica, sobre todo temas de tecnología. De pronto también vemos personas mayores que están, digamos, en TikTok, en Instagram y demás, pero aún así sienten como un miedo hacia la tecnología porque no la pueden comprender. Ahí nos mencionas, por ejemplo, de esos retos que has tenido, pero ahí me surge esa duda de, entonces, al que la gente no entienda de pronto lo que tú les tienes que transmitir, ¿qué has hecho? ¿Qué estrategias has implementado? Julián se sentó una noche y dijo, uff, mañana voy a grabar un video de tal forma. ¿Cómo ha sido lo que más te ha funcionado de pronto? Lo que más me ha funcionado, que digamos ya la dificultad se me voltea a mí, es contarlo como una historia. Entonces, he hecho varios cursos de storytelling como para tratar de encontrar ese clic que hagan las personas y es, no te voy a contar que es una inteligencia artificial generativa, sino que te voy a contar una historia donde, no sé, un robot haga tal cosa, tal otra, para al final decirte que eso es una inteligencia artificial generativa. Es decir, te lo explico como un cuento y al final te digo eso qué nombre recibe dentro de tecnología. Esa es como la mejor forma que he encontrado. El detalle es que, claro, ahí se complica un poco más hacer los guiones, necesitas como más creatividad para no usar siempre el mismo ejemplo, y necesitas encontrar analogías que coincidan, entonces es un poquito más demorado el proceso, pero funciona mucho mejor. Claro, es, digamos que el poder de las historias y el poder del chisme es bastante significativo, sobre todo en redes sociales y también en la forma en la que uno se comunica con las personas en su día a día, ¿no? Exacto. Y nos hace sentirnos más cerca dentro de nuestros quehaceres disciplinares, ¿no? Pues, por ejemplo, yo que soy diseñadora y tengo nociones de bastantes cosas de ingeniería porque la vida me ha llevado por ese camino también, pero también hay veces cosas que uno no conoce y también creo que esta plataforma que tú brindas y lo que tú haces en redes sociales también nos permite muchísimo perderle el miedo a preguntar y a interactuar y salir de dudas y el hecho de no saber no tiene que ser como pues una deshonra como lo llaman por ahí, sino también es más bien como una oportunidad de acercarse a estas personas que tienen este conocimiento y que digamos abiertamente y gratuitamente no lo están brindando en una red social, ¿no? Muchísimas gracias por compartir eso de tu proceso creativo. Me surge también algo muy importante que nos gusta también tocar aquí en el podcast y es un tema como de salud mental.
y es, tú haces muchas cosas, entonces de pronto, ¿cómo haces para mantener el equilibrio entre todo lo que tú haces? Digamos que no vayas a caer en ese estado de, uff, siento un burnout terrible porque tengo mucho que hacer o tengo que hacer contenido, tengo que planear, tengo que editar, de pronto tienes un equipo que te apoye o cómo manejas esa parte para no entrar en un estado de burnout. Hasta el momento no tengo ningún equipo, todo pues lo he hecho por mi cuenta. Digamos que ya proyectos externos como por ejemplo un audiolibro que tuve la oportunidad de crear, sí ya pues es con el equipo de la empresa que me invita, pero en cuanto a mis contenidos, pues siempre he sido solamente yo. Y claro, es mucho trabajo pensar, escribir el guión, grabar, editar, son varias horas. Y la verdad es que he probado muchas estrategias para tratar de generar la mayor cantidad de contenido posible. Y afortunadamente no he pasado por ese burnout porque, pues al menos en mi caso, he podido como priorizar las actividades de mi día a día. Entonces, yo sé que mi prioridad número uno es mi responsabilidad con la empresa que me contrata. Y ya en el tiempo que tengo extra, pues lo uso para mis proyectos personales, pero digamos que ahí sacrifico un poco más temas sociales, de pronto no salir a todos los planes y no quedarme trabajando. Entonces, ahí es como donde entro un poquito, donde me choca un poquito como esa productividad excesiva, que a veces llamo un poco tóxica. Y nada, simplemente por ese lado es como, lo he hablado mucho como en terapia y todo, para manejar un poco el balance, como siempre teniendo por encima mis prioridades, pero no descuidando esos factores. Ahora, en temas mentales más difíciles que me ha tocado, ya entra, por ejemplo, el síndrome del impostor, que yo creo que a todos nos pasa y no hay creador o ingeniero o gerente que no lo sufra. Y ese es un poco más difícil porque, al menos en mi caso, no es que empiece a dudar de los logros que he tenido, sino que me ataca es con los planes que tengo a futuro, de si son buenos o no, será una pérdida de tiempo, ¿no? Lo intentamos o no. Entonces, por mi lado, vamos un poco por ahí, pero pues nada, es cuestión de hablarlo con amigos, con terapeutas, incluso con ChatGPT también funciona. La cuestión es externalizarlo y hablarlo mucho. Muy valioso lo que nos cuentas. Realmente es algo que hay que prestarle atención y pues obviamente desde pandemia es algo que se le ha perdido un poco el miedo como a hablarlo, como que ha evolucionado también la forma en la que se aborda, en la que se habla de la salud mental. Pero pues bueno, vamos a una pequeña pausa y volvemos con nuestro invitado. Regresamos a su podcast STEM contigo. Recordemos que estamos con nuestro invitado, el ingeniero Julián Fuentes, quien nos ha contado un poco sobre su trayectoria no solo profesional, sino de su vida personal. Hemos tocado temas tanto desde la salud mental hasta cómo podemos introducir en temas de inteligencia artificial y tecnología. Pero ya que hablamos de esto, me gustaría preguntarte, el tema de la inteligencia artificial es algo que pues es relativamente nuevo y está cambiando vidas pues desde ya. ¿Cómo ves el futuro de la IA y qué oportunidades crees que se abrirán en el camino dentro de este campo? El término como tal, inteligencia artificial, pues no es nuevo, viene desde hace muchos años y lo que es nuevo en este momento desde la salida de ChatGPT es la inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Que es como la más potente que hemos logrado crear como humanidad. A futuro, esta tecnología tiene mucho por delante. Los creadores más importantes, que son, por ejemplo, OpenAI, quienes crearon ChatGPT, han definido unos niveles de inteligencia y lo que conocemos ahorita apenas es el nivel uno, donde puede pues, ayudarnos a ciertas tareas y todo. Pero dentro de estos niveles se han definido hasta el nivel 5. Entonces, lo que queda es mucho camino por delante. Y solamente con el nivel uno en el que estamos, ya hemos encontrado muchas oportunidades, han nacido muchísimas empresas, lo cual genera mucho trabajo. Las empresas actuales lo están implementando. Por ejemplo, Disney ha hecho un convenio con Microsoft para que durante los próximos 5 años les enseñen y los ayuden a investigar cómo hacer que sus
gerentes, sus ejecutivos, sus empleados, sus asesores de público, asesores al cliente, puedan implementar estas herramientas para ser primero más productivos, para entregar un trabajo de mejor calidad, para ser más creativos, para darle al cliente una mejor experiencia. Entonces, las oportunidades ahorita son un montón. Para nosotros los desarrolladores, pues esto es como una cajita mágica que nos ayuda un montón. Yo la uso todos los días, escribo un par de letras y ya me va completando el código. Yo estoy encima pendiente de que lo genere bien, pero me ayuda un montón. Ya los creativos que al principio estaban un poco en contra de estas tecnologías también ya se han dado cuenta que les agiliza un montón el trabajo y pueden sacar muchos más proyectos. Entonces, creo que las oportunidades son gigantescas. Qué interesante que mencionas eso como de los 5 niveles. De pronto, o sea, me dices que estamos como en este primer nivel, esos otros 5 niveles, o sea, ¿qué más nos podríamos imaginar más allá de lo que ya estamos viendo? O sea, me parece a mí supremamente loco. Yo creo que como todo, o sea, cuando llega algo nuevo y uno no lo entiende, primero uno se estresa, luego se frustra, es como que uno hace el duelo y luego ya la empieza a entender y uno dice, ay, qué cosa tan chévere. Pero si me hablas de estos 5 niveles, uno dice como, no, pues ya lo que está es algo increíble, ¿no? ¿Qué más hay allá que es digamos, por allá cocinando, que tú hayas visto que tú digas, se vienen cositas? Se vienen cositas, pero una locura. Sí, como te mencionaba, el nivel uno es el que conocemos ahorita de ChatGPT, que tú le puedes decir, haga tal cosa y lo intenta hacer de la mejor forma, ¿cierto? Pero muchas veces necesitas especificarle muy bien qué paso seguir o necesitas darle como información muy específica. El nivel 2, por ejemplo, en el que estamos más o menos cerca, es cuando la inteligencia artificial ya pueda razonar. Es decir, ya no le tienes que explicar paso a paso qué debe hacer, sino que ya el propio algoritmo, el propio modelo de lenguaje va a determinar qué pasos debe seguir y en el camino va viendo si va por el camino correcto o no. Entonces, esto lo que nos va a permitir es tener resultados mucho mejores que los que tenemos ahorita. Y hasta ahí, pues no da tanto susto, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ya a nivel 3, 4, 5 van expandiendo estos mecanismos de razonar, de pensar, y la idea es que, no recuerdo bien si el nivel 3 o 4 iguale las capacidades de un humano, creo que es el 4 y ya el 5 la idea es que se superen esas capacidades. Es decir, que, digamos, uno puede creer que estos modelos ya son más inteligentes que uno, pero no, o sea, no pueden hacer lo que hace un humano. La idea es que el nivel 4 y 5 sí puedan hacer lo mismo que hace un humano y incluso un poco mejor, sin salirse de control, que ahí es donde está como el temor que hemos visto en películas de ciencia ficción y todo, pero, o sea, sí es algo que hay que tener como mucho cuidado y todo, pero creo que, al menos en mi opinión, creo que se tiene muy en cuenta eso y no se ha descuidado aún. Entonces, creo que vamos bien. Diría que nos enseñó Spider-Man que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, Total. sin duda. Creería que también a medida que va evolucionando la inteligencia artificial, la humanidad también está sufriendo un cambio de pensamiento y una forma de relacionarse con la tecnología que es bien importante de resaltar, no solo con las nuevas generaciones, sino que digamos que la evolución como la conocemos, la evolución natural, ahora está pasando a una evolución tecnológica incorporada en nuestras vidas y en nosotros como especie, inclusive en los ecosistemas. Creería que sucede algo como digamos, en diseño también se evalúa eso que es el valle inquietante, ¿no? Que cuando los objetos se parecen demasiado a nosotros como seres humanos, nos genera rechazo porque nos da miedo ver como el reflejo de algo y no poder distinguir qué es real y qué es no, qué es, digamos, ficción. Entonces, no sentir ese control creo que es lo que hace a la humanidad tener como ese miedo ante la inteligencia artificial y pues obviamente el cine no ayuda en ese aspecto en que mete más miedo y como que bueno, los robots van a colonizar todo y todo se va a ver terrible y va a ser el fin de la humanidad, que puede pasar como puede que no. Quédense aquí en este averiguarlo. Y es que si a eso le sumas, por lo general las personas no entienden cómo funciona la tecnología, no entienden cómo funciona, no sé, el wifi, el celular, cosas así. Y si lo llevamos un poco más allá, muchos de los grandes modelos de lenguaje que son estas nuevas inteligencias artificiales también son un poco cajas negras que se entrenaron, que se espera que resuelvan algo, pero que en realidad
ni los ingenieros más tesos saben cómo funcionan por dentro. Ahorita hay unos estudios que más o menos entienden cómo estas neuronas artificiales se han creado, pero nadie entiende bien cuál es el razonamiento que hay dentro de estos modelos de lenguaje. Entonces, ante esa incertidumbre se aumenta el miedo. Claro, todo invento humano tiene un porcentaje de accidentalidad ahí que se sale un poquito como de control. Pero pues bueno, no es algo para tenerle miedo, es algo para aprovechar, para, digamos, ver cómo va igual evolucionando y pues que obviamente hay que tener todas las precauciones para que no se salga de control, como vemos en las películas. Así que todos tranquilos, no pasa nada, Vamos bien por ahora. vamos bien, exactamente. Me gustaría preguntarte, hemos hablado pues de diversos temas y hay algo que me llama mucho la atención y es esta capacidad de comunicar, ¿no? Digamos que en la ingeniería es algo que no se ve tanto, digamos, este tema de las habilidades blandas. Entonces, de pronto tú en lo que ya has podido explorar, de pronto ese contraste que has tenido de antes y después de comunicar, ¿qué habilidades blandas y profesionales crees que necesitan los ingenieros del futuro? Sobre todo para poder integrar una carrera con programación, con IA, con todas estas herramientas tecnológicas. Sí, sobre todo ahora son más, creería yo que son más importantes las habilidades blandas que incluso las técnicas, porque pues tú puedes programar con una IA, pero de ahí para allá ya depende de ti y justamente ahí entran esas habilidades blandas. De las principales, el pensamiento crítico creo que es fundamental, no solamente para saber qué es real y qué no en tu vida cotidiana, quién te dice la verdad y quién te intenta manipular por redes sociales, no solamente de ese lado, sino también para saber de todo el boom de tecnologías, de herramientas, de cosas, de noticias que aparecen, saber distinguir qué sí tiene sentido, qué no tiene sentido, qué te puede ayudar, qué deberías aprender y qué no. Entonces, esa me parece vital. Mencionabas ahorita que desde el lado de la comunicación, y efectivamente la comunicación es vital ahora más que nunca, tanto la comunicación efectiva para hacerte entender, como la comunicación asertiva para saber cómo hablarle a, no sé, a un cliente, a un jefe, a un gerente. Eso es vital. Y de hecho la he visto muy escasa, al menos en las empresas donde he trabajado, no, la comunicación escrita no es muy buena, no se hacen entender muy bien. Hablando también redundan mucho las cosas. Particularmente en mi día a día hago muchas entrevistas técnicas para personas que quieren entrar a Mercado Libre y encuentro que fallan mucho en comunicar esos pensamientos y esos conocimientos que tienen. Entonces esa habilidad es muy importante. Otra sería el aprendizaje continuo. Sin duda alguna, todos los días sale algo nuevo. Literalmente alguna herramienta, alguna noticia, un nuevo modelo, infinidad de cosas, un nuevo framework, salen muchísimas cosas y es vital estar al día, aprender continuamente todas estas nuevas herramientas, porque ninguna tecnología va a estar para siempre. Entonces, ningún lenguaje de programación, ningún framework va a durar para siempre, ya lo hemos visto, hasta los más grandes han caído. Entonces, esa me parece vital. Y quizá para terminar, la de liderazgo. Creo que es vital asumir responsabilidades y tener actitud de liderazgo porque, pues, ahorita, si ya los empleados no son como para seguir reglas y ya, seguir las órdenes del jefe y ya, porque eso lo puede hacer una IA. Entonces es vital que asumas responsabilidades, que propongas cosas, que lideres iniciativas. Entonces, creo que esas son las cuatro habilidades que considero principales. Súper, súper importante eso que mencionan para que ustedes allá en casa vayan chuleando si las tienen o si hay que, digamos, seguir trabajando, buscar las herramientas. Nos quedamos con esa pequeña reflexión, vamos a una pequeña pausa y volvemos con el último fragmento de STEM contigo. Y estamos de regreso en STEM contigo. Estamos aquí con el ingeniero Julián, que nos ha contado muchas cosas interesantes. Estábamos hablando precisamente de la responsabilidad y el poder que puede llegar a tener las inteligencias artificiales, de los 5 niveles que van a llegar a alcanzar, para que sepan que estamos en el nivel apenas 1 y ya creemos que nos están sobrepasando.
Entonces, imagínense lo que se viene. Se nos va acabando un poco el tiempo, pero vamos a tocar una parte muy importante en el programa y es hablar un poco del panorama STEM en general y las oportunidades de inclusión y equidad pues para la mujer en estos aspectos. Nos gustaría saber qué opinas sobre la actual participación de las mujeres en el campo de la programación, de la IA, cómo ves ese panorama de pronto en el país o si has tenido la oportunidad de también explorarlo a nivel internacional. Sí, afortunadamente he podido trabajar con equipos de Estados Unidos, Canadá, India, Argentina, México, Brasil, donde me he encontrado una buena participación de mujeres, tanto programadoras, líderes, managers, VPs, y pues son mujeres increíbles, súper tesas. Entonces, el panorama es bueno, ha mejorado. Según veía por ahí un estudio, ya al menos el 40% de las personas que se gradúan de STEM son mujeres, o sea, 4 de cada 10, vamos mejorando. Lo ideal, pues obviamente sería llegar a una igualdad. Creo que vamos en camino allá. Me preocupa un poco que esto mejoró, estos números, estas cifras mejoraron en el boom de la programación y de la tecnología, boom que ya pasó un poco y que ahorita ha decaído un poco. Entonces, espero que esas cifras no se estanquen ahí, porque sí es importante que lleguemos a una igualdad en la industria. Claro, eso es supremamente importante. También veamos que no solo son unos campos que de pronto son masculinizados, sino que también existe ese miedo del rol que pudiese asumir la mujer también, de no estar de pronto a la altura del conocimiento de un hombre, de hacer las cosas de la misma manera, también de hacer ese ejercicio de que no solo es entrar como una carrera STEM, sino también mantenerse y poder salir adelante, conseguir un empleo. Digamos que son muchos factores que influyen en varias etapas, ¿no? Digamos que el cultivar un nicho en STEM tiene varias ramas y tiene varias cosas que hay que contemplar. Y eso me lleva de pronto a la siguiente pregunta y es, en tu quehacer profesional, tanto de pronto cuando estabas en la universidad o ahora en la actualidad, ¿te has topado con mujeres que te hayan inspirado o a lo largo de tu vida que tú digas, de pronto por ella quise también ser ingeniero, esta mujer me parece que es súper chévere lo que hace? Sí, justamente en mis primeras experiencias laborales, pues conocí mujeres que en programación eran demasiado tesas, eran casi siempre las más importantes de mis primeras empresas, o pues de las primeras empresas donde estuve, las desarrolladoras más importantes eran mujeres casi siempre. Cuando estuve trabajando en Globant para Disney, también las líderes eran mujeres, tanto latinas como americanas. Entonces, sí, la verdad he conocido mujeres muy cracks. En ese sentido, lo que mencionas es un poco difícil mantenerse, lo que he notado, porque he notado que a las mujeres como que dudan un poco más de ellas, lo cual las lleva a intentar un poco menos aplicar a ciertos cargos o cosas así. Entonces, por un lado es eso, como esa inseguridad por el ambiente tan masculino y también de personas cercanas que admiro y todo, he visto, he sido testigo cómo por ser mujeres les ha tocado demostrar más, o sea, no tienen como la confianza de entrada, sino que les toca demostrar lo que saben. Entonces, son problemáticas que existen y que no se van a negar, pero creo que entre más nos acerquemos a la igualdad de género, yo creo que ahí entra mucho el apoyo femenino, todas las comunidades de mujeres que existen, sobre todo en el país. Acá en Medellín hay muchas y creo que ese apoyo es vital. Claro, tengamos en cuenta que hay ahorita muchas comunidades, digamos, a nivel de plataformas digitales, espacios también de comunicación, no sé, por ejemplo, como Discord, donde también se forman diferentes comunidades donde la gente se reúne a compartir alrededor del conocimiento, independientemente del género que sea. Ahí lo que es importante es resaltar lo que tú sabes y que lo quieras compartir, esa capacidad de compartir y también saberlo transmitir, porque también hay esos casos en los que alguien puede saber algo, dominar un tema muy bien, pero de pronto no tiene lo que mencionabas al inicio, las herramientas o la capacidad pedagógica de transmitirlo a otra persona. Eso digamos que también tiene un arte. Los que son profesores, un saludo a todos nuestros profesores porque la verdad se ponen la 10
todos los días para también lograr llevar ese conocimiento a las personas. Me gustaría también preguntarte de pronto qué medidas o recursos crees que se pudieran tomar para fomentar aún más esa inclusión y la igualdad de género en estos campos STEM, ya sea de pronto desde tu rol como trabajando en empresa y también por el lado de las redes sociales que también has tenido presencia ahí. Pues mira que justamente lo que mencionabas ahorita con Discord también sucede en Twitter, pasa mucho, en redes sociales como TikTok, Instagram. Hay cada vez más creadoras donde las mujeres comparten si son frontend, comparten tips de frontend, si están trabajando en ciberseguridad, también comparten sus conocimientos, su día a día, los problemas que tienen, cómo los solucionan. Entonces, creo que ese es el mejor camino, que muestren como, que compartan como su experiencia, tanto mujeres como hombres. Digamos que pues, en hombres no es tanto el problema, por eso me refiero más a las mujeres, pero cuando son ellas mismas las creadoras, dan mucha más confianza, generan como más motivación, más inspiración para que otras chicas que les gusta, no sé, que están como metidas un poco en la tecnología por los videojuegos o por redes sociales o por cualquier tema, se animen más a probar estas herramientas. En programación he visto que eso funciona mucho. Cuando estuvo el boom de blockchain, vi muchas mujeres ahí en esas comunidades de criptos y eso me pareció muy curioso y creo que fue por la similitud con las finanzas, con el dinero. Entonces eso ayudó mucho a que entraran como a un mundo más tecnológico. Y ahorita en cuanto al boom de inteligencia artificial, creo que está ayudando mucho el ámbito creativo, que estas inteligencias artificiales generen imágenes, videos, música, como que este lado creativo las impulsa más a querer probar, experimentar, crear filtros para redes sociales, que a fin de cuentas son una tecnología de cierta realidad virtual, realidad aumentada. Entonces, creo que esto las está ayudando mucho a que lo experimenten más y a que se motiven por este mundo. Pero sin lugar a dudas, creo que lo principal es que hayan más mujeres compartiendo su experiencia en redes sociales porque es lo que más termina inspirando a las Claro. nuevas chicas que quieren entrar. Eso es súper importante. Vemos que hay dos factores ahí, que es la inspiración y la motivación. Y para ir cerrando un poco, en cuanto a eso, sabemos que es algo muy importante de tener, pero sabemos que, como dicen por ahí, de inspiración y de motivación tampoco se vive. Entonces, de pronto, ¿qué consejo le darías tú a esas mujeres que de pronto están pensando, considerando una carrera en STEM, en Machine Learning, o quizás quieran trabajar en inteligencia artificial, pero lo vean como muy lejano? Entonces, que de pronto tengan las ganas, pero les falta como un empujón, de pronto que sea algo que deban tener sí o sí para poder no solo perseverar, sino alcanzar ese éxito profesional. Pues mira que algo que me ha funcionado a mí es como tener la mente abierta a probar de todo. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago siempre es tecnología que va saliendo, herramienta que va saliendo, lo que sea, me meto a probarlo, a entender cómo funciona. Yo te mencioné que más o menos en el 2018 me metí en el tema de Machine Learning y después de varios meses y de entenderlo bastante bien, me di cuenta que no me gustaba. O sea, lo entendía y perfectamente podía trabajar en eso. Me llegaron ofertas laborales para ese ámbito, pero a mí no era algo que me gustara. Entonces simplemente, listo, agradezco el conocimiento, me sirve para explicarlo en redes sociales o en otros lados, lo aplico de alguna forma, pero no me dedico 100% a eso y paso al siguiente tema. Entonces ahí entro ya, en ese momento pues pasó a ser blockchain, el boom, me metí a todo eso, también lo probé, vi que servía, que no, y ahora el boom de inteligencia artificial generativa, lo mismo, me meto, este sí me ha gustado muchísimo, la verdad, es muy increíble todo lo que hay de futuro, entonces ese es como lo que me ha funcionado a mí y que creo que le puede funcionar a muchas personas, que no tengan como ese miedo de que voy a perder el tiempo, si de pronto esto no es lo mío o si es muy difícil, no, métase, mire, pruebe, intente entenderlo y solamente así se va a poder dar cuenta si es algo que le gusta o que no. Y ese gusto viene mucho atado a si eres bueno o buena para entender, para aplicar esos conocimientos. Y eso solo lo sabes intentándolo. Entonces, mi consejo es ese, no solamente para cuestiones de tecnología, sino para hobbies en general, para cualquier ámbito personal también. Y es
Si algo le llama como la atención un poco, inténtelo, pruébelo, mire en YouTube un curso, pregúntele a alguien, escríbale en redes sociales a los creadores que hablan del tema o por LinkedIn a las personas que trabajan en esos temas y ya con eso tienes como algunas bases para saber si te gusta, si no, si es por ahí, si no, si lo aplicas corporativamente, si lo aplicas mejor en un emprendimiento, si lo aplicas mejor en redes sociales para comunicar. Todo tiene muchas perspectivas y el conocimiento nunca es perdido. Entonces, creo que siempre vas a encontrar como la forma de aplicarlo, sea que te guste, sea que no, o que te ayude a pivotear a otro lado. Qué chévere eso que nos cuentas, Julián. Es verdad, el conocimiento nunca es perdido, es una inversión a futuro también. Es muy importante llevarnos, digamos que de aquí es el que no arriesga, no gana, básicamente. Y hay que atreverse a probar. Muchas veces el hecho de intentar algo no depende mucho de nuestras capacidades o las capacidades que creemos que tenemos, tanto físicas como mentales muchas veces. Y realmente cuando uno vence esa barrera de los 2 minutos a empezar a hacer algo y uno ya se engancha y ya lo está haciendo y se empieza a dar cuenta que se puede, que pueda que se facilite más unas cosas que otra, que es perfectamente normal, pero el hecho de intentarlo ya es un paso bastante grande. También el adquirir la disciplina de seguir cultivando ese conocimiento, de llevarlo más allá, es algo que nos deberíamos nosotros también llevar en la mente y en la disposición de estar aprendiendo constantemente y de estarnos transformando y de desaprender muchas cosas con las que quizá crecimos y ahora es momento de transformarlas en algo nuevo. Para ir cerrando, me gustaría dejarlos con una frase de Chris Duffrey, que es director creativo de Adobe. Es también especialista ahora en inteligencia artificial y dispositivos móviles y él dice, el único límite de la IA es nuestra imaginación, la imaginación humana. Y luego vendrá la imaginación de la IA. Entonces, hay que tenerlo ahí muy presente. Muchísimas gracias, Julián, por este espacio, por tu experiencia. ¿Quisieras dejar algunas palabras finales, alguna conclusión? Primero, agradecerte por la invitación, una conversación muy agradable y nada, simplemente decirles que lo intenten, que lo que tengan en mente lo intenten, lo prueben, vean si les gusta o no y ya eso es un gran paso. Como en algún momento lo explicaba Steve Jobs, hay muchas cosas que aprendemos que no sabemos para qué serán, pero luego miramos hacia atrás y todos esos puntos empiezan a conectar y todo empieza a tener sentido. Entonces, nada, hay que intentarlo y bueno, ver a dónde llegamos. Bueno, ya lo escucharon todos ustedes del ingeniero Julián. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Esto fue STEM contigo y nos escuchamos en una próxima ocasión.